Hey sombríos, hoy les traigo un video muy especial, ya que en esta ocasión no me encuentro solo. En este momento me acompaña una gran youtuber, creadora del canal Narraciones Cortas de Terror. Y a continuación les contaremos sobre 6 sitios de Latinoamérica con historias tan interesantes como perturbadoras, y que ahora son lugares rodeados de experiencias y leyendas paranormales que erizan la piel de tan solo escucharlas. Acompáñennos a conocer un top 6 de lugares más aterradores de Latinoamérica. Existen muchas creencias que dicen que cuando una persona decide terminar con su vida, su alma se queda rondando en una especie de limbo, sufriendo las consecuencias de sus actos y vagando en determinados lugares, convirtiéndolos en espacios llenos de actividad paranormal. Pero ¿qué pasaría si hubiera un lugar donde no solo una persona, sino que una cantidad incalculable decidieran suicidarse? En este puesto les hablaré de uno de ellos. Les presento el Hotel del Salto del Tequendama. Este está ubicado en Cundinamarca, Colombia, justo a un lado de un gran abismo de 127 metros de altura, el cual ha sido testigo de numerosas personas que han decidido suicidarse saltando para nunca más regresar. Este hotel fue inaugurado en 1923 por el arquitecto Carlos Arturo Tapia, y con el cual quiso representar el buen vivir de la alta sociedad de los años 20, lo que lo hizo ganar una gran popularidad al hospedar la élite capitalina de esos tiempos, además de que sus paisajes naturales encantaban a todos. Sin embargo, empezó a perder popularidad, y sumando la contaminación del río Bogotá, el cual cruzaba junto a este, el hotel fue abandonado durante mucho tiempo, hasta que fue comprado y remodelado por el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Granja Ecológica El Porvenor, instituciones que se encargaron de transformarlo en la actual Casa Museo, también llamada Salto de Tequendama Biodiversidad y Cultura. Este fue reinaugurado y abierto al público el 23 de agosto de 2012. Pero como se imaginarán, este hotel tiene diversas leyendas a su nombre. Debido a que ha sido el escenario de muchos suicidios, las personas aseguran que este alberga una gran cantidad de almas en pena que protagonizan sucesos paranormales que ocurren en este edificio, como por ejemplo, puertas que se abren solas, gruñidos, tronar de la madera al caminar, gritos, lamentos, llantos, risas y niños corriendo por los pasillos. Eran algunas cosas que podían sentir y escuchar los turistas una vez hospedados en esta edificación, la cual es encantadora por fuera, lujosa por dentro, pero llena de mucho miedo, terror y actividades paranormales que podrán espantar o cautivar, dependiendo de la persona que viva la experiencia. Por esto, el hotel recibe miles de turistas al año que buscan conocer en carne propia las vivencias terroríficas que suceden allí. Y ahora que ustedes lo conocen, ¿se atreverían a pasar una noche en él? En el desierto de Atacama, a finales del siglo XIX, surgieron poblaciones como Humberstone, fruto de las explotaciones extractoras de salitre, abundante en esta región y que era usado para producir fertilizantes, que transformaron la agricultura de la época. Lejos de los 3.700 habitantes que hace 150 años vivían en Humberstone, ahora es considerado uno de los 10 lugares más fantasmales del mundo. La oficina salitrera de La Palma fue creada por una compañía peruana en 1872, floreciendo durante varias décadas al mismo nivel que lo hacía la extracción de salitre,
Tras la Gran Depresión en 1929, la demanda disminuyó y La Palma fue adquirida por otra empresa y rebautizada como Santiago Humberstone. Humberstone siguió en decaimiento hasta que en 1960 fue completamente abandonado. Actualmente es uno de los lugares que los visitantes que acuden a Iquique, al norte de Chile, no se quieren perder, por el hecho de pasear por las calles de un pueblo que parece sacado de una película del oeste, y por la parte de historia chilena que reflejan sus casas, por las que parece no avanzar el tiempo. Claro que hay otros que buscan vivir una experiencia misteriosa y esperan escuchar ruidos extraños, ver fantasmas o sentir la presencia de espíritus de los mineros que, según se dice, en el lugar no han abandonado el solitario pueblo, en medio del desierto. Pero para experimentar más intensamente la sensación de soledad y abandono, se ofrecen visitas guiadas por la noche, alumbrándose solo con linternas. Bajo esta tenue luz y el frío del desierto, los pasos se mezclan con facilidad con los misteriosos ruidos de las casas deshabitadas de Humberstone. A pesar de los saqueos y del tiempo que ha pasado desde que fue abandonada, el caminar por Humberstone se puede sentir como fue la ciudad hace más de un siglo. Sus edificios de madera como el teatro, la iglesia o el establo son todavía más aterradores al visitarlos por la noche. Incluso, algunos trabajadores del museo ni siquiera se atreven a acercarse a alguno de ellos. Muchos aseguran que se puede sentir fuertemente presencias espectrales en aquellos lugares abandonados. ¿Te atreverías a visitar este lugar de noche? En este puesto tenemos un pueblo fantasma, un tema que suele ser muy interesante para los amantes de lo paranormal, ya que es un atractivo para visitar y poder conocer las historias que rondan alrededor de este, además de que las energías negativas que acumulan pueden ser cuna de numerosas manifestaciones sin explicación alguna. Por eso, hablaremos de las ruinas de la villa de Pecuén. Esta villa nació en 1921 a la orilla del lago de Pecuén, el cual está ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Este lugar se volvió famoso por su principal atractivo turístico, que eran las aguas medicinales del lago, las cuales tenían un nivel de hipersalinidad tan altos que se asemejan a las del Mar Muerto. Estas eran utilizadas para sanar numerosas enfermedades, lo que convertía este lago en una bendición para los nativos de la villa. Pero irónicamente, este también sería su destrucción, ya que el 10 de noviembre de 1985 se combinarían una serie de factores que culminarían el derrumbe del muro defensivo que protegía al pueblo. Esto provocaría una inundación por parte del lago, en la que todos sus habitantes tuvieron que ser evacuados de inmediato, mientras veían cómo el agua destruía toda su vida y ellos no podían hacer nada al respecto. 2 semanas después de esto, ya habían 2 metros de agua que convertían a las calles en canales. Ya para 1987, todo estaba peor. El pueblo estaba sumergido bajo el agua, dejando muy poco a la vista. Y en 1993 eran 10 metros de agua salina los que cubrían esta villa. Después del pasar de los años, el agua fue disminuyendo, pero el panorama no sería mejor, ya que saldrían a la vista las consecuencias de esta catástrofe. El pueblo había quedado en ruinas. Lo que antes era una próspera villa, ahora era un escalofriante pueblo fantasma, del cual casi todos sus habitantes se habían marchado, excepto uno, el único hombre que nunca se fue, el señor Pablo Novak, el cual decidió quedarse diciendo que ahí tenía toda su vida, en donde había nacido, estudiado, trabajado, y no quería abandonarla. Así que allí se quedó, en compañía de sus gallinas, sus perros y todos sus recuerdos. Hoy en día ya no queda nada de lo que este pueblo fue, pero sigue siendo célebre, ya que ahora es el objetivo de muchas personas amantes de lo paranormal, a causa de su aspecto sombrío
y la tristeza que este refleja. Y díganme, ¿a ustedes les gustaría recorrer las calles de este tenebroso pueblo? Muchas son las leyendas urbanas que relatan sucesos macabros ocurridos en casas abandonadas o deshabitadas. En el Perú, una de las leyendas más conocidas y tal vez la más antigua es la historia de la casa Matucita, mítico lugar ubicado en el mismo corazón de Lima, y que hasta el día de hoy produce en la sociedad capitalina más de un testimonio de temor sobre su presencia. Si bien es cierto, un mito puede tener diversos orígenes o razones para ser creados, para muchos escépticos es justamente la ubicación de la casa Matucita la que le ha dado a través de los años ese aire misterioso y temor dentro de la cultura limeña. Y es que desde sus inicios, la casa fue un punto de encuentro entre los lugares más respetados. En principio, debemos comentar que actualmente la casa está ubicada entre las avenidas Garcilaso y España. Ahora bien, se sabe que en la antigüedad, según crónicas y mapas de la época, el sector que hoy ocupa la casa fue una zona de adoración religiosa, en tiempos prehispánicos, y ya en la colonia fue el lugar exacto por donde pasaba la antigua muralla de Lima, la misma que servía tanto para la defensa militar de la capital como para separar a los ciudadanos entre españoles, indios y esclavos. En cuanto a la casa, es una vivienda de 2 niveles. En el primer nivel funcionan actualmente las oficinas de una entidad bancaria, mientras que el segundo piso está deshabitado. Y es que una de las más importantes curiosidades de este mito es que aparentemente los fenómenos paranormales solo ocurren en el segundo piso y no en el primero. Son 2 los orígenes más populares relacionados con la casa Matucita. Ambos son crímenes muy sangrientos. Uno está relacionado con la pasión y el otro con la venganza y la justicia social. Y aunque no cuentan con un tiempo específico, es presumible que sus orígenes hayan ocurrido a inicios del siglo XX. El primero de ellos narra la historia de un hombre de origen supuestamente japonés que habría hallado a su mujer en la cama con otro sujeto. El esposo, al ver la escena, tomó un cuchillo y de manera rápida y violenta acabó con la vida de la citada pareja. Sin embargo, esos no fueron los únicos asesinatos, pues el esposo, ahora desesperado al no saber qué hacer con los cuerpos, esperó la llegada de sus hijos de la escuela y decidió también acabar con ellos. Por último, preso ya sea de la desesperación o simplemente de la locura, el hombre decidió practicarse el seppuku o suicidio japonés, poniendo así fin con su vida. En cuanto a la segunda leyenda, esta señala que en esta casa vivía un señor perverso que maltrataba y abusaba de sus 2 únicos sirvientes. Un día, cuando el dueño de la casa ofrecía un almuerzo a sus familiares, los sirvientes decidieron vengarse. Cuenta la historia que los empleados colocaron una sustancia alucinógena en los alimentos de los comensales, no para matarlos, sino para ocasionarles diversos trastornos mentales. Luego que fueron servidos los platos, los sirvientes, que esperaban en la cocina para aguardar por los resultados de su plan, escucharon de pronto ruidos y gritos provenientes de la sala. Creyendo que todo había resultado de manera favorable, los empleados acudieron rápidamente a la habitación. La imagen que vieron entonces fue aterradora. Cuerpos despedazados por doquier, sangre en las paredes, en la mesa, en el suelo. Todos los invitados, incluyendo su jefe, habían hallado en esa cena una muerte trágica, cruenta y terrorífica. Los empleados, al ver esta escena, quedaron trastornados para siempre y terminaron sus días en el nosocomio de la capital. Aunque no existe ningún registro de que en este lugar hubiesen ocurrido algún tipo de asesinato o masacre, este mito fue cobrando cada vez más fuerza. Pero la casa Matucita no solo cuenta con leyendas, sino también con víctimas reales. Y es que, en más de una ocasión, muchos aseguran que diversos personajes que han ingresado a la citada vivienda parecen experimentar por cuenta propia los extraños fenómenos que en ella ocurren. Uno de los casos más conocidos es el de Humberto Vilches Vera, un conductor de televisión que a finales de la década de los 60 apostó en señal abierta que sería capaz de pasar 7 noches en el interior de la vivienda. La historia narrada por muchos limeños recuerda que el animador efectivamente logró ingresar a la casa,
llevando consigo solo una cámara de video en la mano. Ni bien el hombre de televisión salió de la casa, salió diciendo insultos y gritando, incluso echaba espuma por la boca. Al final de cuentas, el animador obtuvo serias complicaciones psicológicas, por lo que fue recluido en un manicomio durante un periodo de 13 meses, tiempo del cual nunca más se supo de él. En este caso, sí se cuentan con registros históricos. Muchos aún comentan la historia del conductor de televisión que se volvió loco por ingresar a dicha casa. ¿Y ustedes serían capaces de pasar una noche allí sabiendo que puedes caer en la más absoluta locura? De por sí, una prisión guarda terribles secretos y energías malignas de muchos presos que después de cometer horribles crímenes deciden acabar con sus vidas dentro de estas instalaciones. Pero si además de esto le sumamos horribles torturas y diferentes formas de volverlos locos, esto da como resultado la horrible prisión de Lecumberri, de la cual hablaremos en este puesto. Esta cárcel se encontraba en México y fue inaugurada por el presidente Porfirio Díaz el 29 de septiembre de 1900, y su construcción respondía a la necesidad de modificar el defectuoso sistema penitenciario del país de ese entonces. Los terrenos en donde se construyó esta prisión fueron comprados a un español de apellido Lecumberri, y el ingeniero Antonio Torres Torija se le encargó el proyecto arquitectónico. Su diseño se basó en la ideología de los panópticos, la cual consiste en la facultad de ver desde un punto central todo el interior de un edificio. Esto quiere decir que un guardia estaba vigilando todo el tiempo las celdas. Por esta razón es que los presos no tenían privacidad, ya que tenían el ojo de la ley en todo momento, y sumando las torturas a las que eran sometidos, esta cárcel se convirtió en una de las más temidas del país. Esta prisión llegó a albergar hombres, mujeres e incluso niños en sus 889 celdas construidas. Pero esto fue hasta 1954 que se inauguró la cárcel de mujeres. Desde entonces, solo se admitían hombres. Sin embargo, se llegó a un nivel de sobrepoblación que llegaron a estar 20 reos en la misma celda. La situación era cada vez peor, a tal punto que ya no tenían atención sanitaria y su alimentación como mínimo se podía llamar pésima. Este lugar iba en decadencia y eran los reos los que pagaban las consecuencias de esto. Esta prisión también se hizo conocida por la cantidad de celebridades que pasaron por sus instalaciones, incluyendo a William Burroughs, novelista y artista visual estadounidense, que asesinó de manera accidental a su mujer. Gregorio Cárdenas Hernández, el asesino serial conocido como el estrangulador de Tacuba. También estaba Ramón Mercader, el asesino del León, Juan Gabriel, Álvaro Mutis, que era un novelista colombiano, y José Revueltas. Además de que esta legendaria cárcel fue escenario de la película Nosotros los Pobres, con el gran Pedro Infante, que se filmó en 1949. Pero por más famoso que hubiera sido esta prisión, su final llegaría el 1 de agosto de 1976, después de que se abrieran nuevos reclusorios, lo que permitiría el desalojo de esta cárcel manchada con tanto sufrimiento. Y aunque en un principio pensaron en demolerla, los planes cambiaron y para 1982 esta se convertiría en el Archivo General de la Nación, que contiene algunos de los documentos históricos más antiguos de América. Pero los rastros de esta prisión siguen estando presentes, ya que las personas que se han atrevido a caminar por los pasillos de esta dicen sentir que la piel se les eriza sin ninguna razón. Además, muchas leyendas rondan alrededor de esta, como la del Charro Negro, el cual es conocido por tener una vestimenta negra elegante
mientras se pasea por los pasillos de esta. Y cuando llega el momento de desaparecer, grita y se lamenta de una forma aterradora. Otro protagonista de estas historias es Don Jacinto, un preso de los años 40 que murió allí. Se dice que descubrieron que era él porque lo han llegado a ver rondando por las instalaciones mientras exclama casi llorando: "Otra vez no vino mi Amelia", y luego desaparece. Después de unas averiguaciones, se dieron cuenta que este preso lo engañaba a su esposa mientras cumplía su condena. Y por último, tenemos al prisionero ahorcado, un presunto inocente que decidió quitarse la vida y que se aparece de improviso colgado de una cuerda hecha con sábanas en el lugar en el que antes se encontraba su celda. Después de todas estas historias, sé que muchos querrán visitar este lugar. La buena noticia es que dan visitas guiadas una vez a la semana. ¿Se animarían a caminar por sus escalofriantes pasillos? El Sanatorio Durán durante décadas ha sido el lugar más rodeado de leyendas y comentarios sobre apariciones en Costa Rica, y cualquier búsqueda en este sentido nos lleva a él. El complejo de edificios se levanta en Tierra Blanca de Cartago, una zona aislada y montañosa del Valle Central. Las grandes dimensiones de la estructura, así como el ambiente de carcoma y el clima brumoso y frío de la región, se conjugan para transmitir una sensación inquietante. Este hospital fue destinado para tuberculosos de primer nivel, uno de los mejores de Latinoamérica. El primer y más notable protagonista de este relato es el Dr. Carlos Durán Cartín, que estudió medicina en París en el Guy's Hospital de Londres y en México, donde se graduó en 1874, a la vez que con apenas 22 años de edad se lo nombra miembro del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra. La historia del sanatorio es continuación de la de su fundador. Este tuvo una hija que padeció tuberculosis, y siendo imposible hallar un centro adecuado para su tratamiento en Centroamérica, hizo una investigación que le llevó al Sanatorio Loomis en Liberty, Nueva York, creado y dirigido por el Dr. Charles Loomis, autoridad mundial en el tema. Su hija se recuperó y el Dr. Durán tomó nota de las técnicas e instalaciones con el fin de establecer un centro similar en su país. Esto requería un lugar con determinadas condiciones de aire puro, altitud, horas de sol y aislamiento. Así que se elige el sitio ya mencionado, en Tierra Blanca de Cartago, a más de 2.200 metros de altitud. La fundación se da en 1918 con el nombre de Sanatorio Carit, y si bien los fondos eran públicos, era hasta cierto punto un centro de élite, pues quien carecía de fondos para pagar por tales servicios podía ser enviado al Hospital San Juan de Dios. La existencia de estos hospitales a nivel mundial se vincula a la mortandad causada por esta enfermedad y la necesidad de al menos paliarla, a la vez que se aislaba a los enfermos para evitar el contagio. Doctores y monjas vivían en las instalaciones, en edificios distintos y separados de los pabellones de enfermos, que podían así vigilar. Los pacientes eran cuidadosamente evaluados a su ingreso. Cuando en 1930 Blanco Cervantes empieza a dirigir la institución, decide que cada paciente debe internarse 3 meses como mínimo, y luego una junta valoraba sus avances para determinar si el paciente podía salir o si debía seguir internado más tiempo. Por esta razón, muchos pacientes se sentían aprisionados en el Sanatorio Durán. Emocional y psicológicamente era algo que los iba a marcar en sus vidas. Este hospital llegó a ser reconocido como uno de los mejores de América, pero de los años 40 a los 70, la aparición de fármacos antibióticos que destruyen la bacteria Mycobacterium tuberculosis redujo drásticamente el número de enfermos, que podían ser atendidos de modo ambulatorio y efectivo, haciendo innecesarios los sanatorios como el Durán. En 1973 cierra, dañado por la erupción histórica del volcán Irazú, que paralizó y sumió al país en una crisis sin precedentes, da paso al Centro de Adaptación Juvenil Luis Felipe González Flores, también a cargo de las Monjas Hermanas de la Caridad. La iniciativa fracasa y se crea allí una cárcel modelo, que también se clausura rápidamente.
En 1990 se cede la infraestructura al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que la dona a la Unión de Pequeños y Medianos Productores Nacionales. Entonces empezó a sufrir el vandalismo de supuestos grupos satánicos y daños causados por conciertos de música y compañías de paintball. La entidad a cargo realiza ahora cultivos experimentales allí y ha habilitado un pabellón que alquila para conferencias. El edificio está mal administrado y se deteriora rápidamente. Muchas son las leyendas que rodean al viejo sanatorio Durán, donde se ha dicho que los espíritus de pacientes fallecidos allí y de una monja se mantienen rondando el lugar. A muchos, con solo escuchar el nombre del sanatorio Durán, se les para los pelos al recordar alguna experiencia desagradable que vivió o le contaron. Santiago Leitón, quien vive y administra el lugar, explicó que en las noches se escuchan gritos, golpes en las paredes y pasos en sus pasillos. Incluso, algunos de los visitantes han captado en fotografías rostros un poco tenebrosos, esferas de luz, sombras y hasta se captó en un video la figura de un hombre que caminaba junto a un grupo selecto de funcionarios del Comité Olímpico. Precisamente, su atractivo está en ese ambiente que traslada al visitante a principios del siglo, a un lugar extraño, solitario, donde cualquier cosa puede ocurrir. También ha sido utilizada para filmar escenas de películas que le han dado la vuelta al mundo, sin que al verlas se piense que se trata de un lugar costarricense. Se afirma que el grupo agresor de rock pesado filmó un video en el sanatorio y cuando lo revisaron se encontraron con un rostro pintado sobre una pared, por lo que decidieron utilizarlo para la portada de su disco. Gwendolyn Letton llegó a vivir en el sanatorio cuando tenía 12 años. Ahí creció y recuerda que se llevaron un buen susto. Una noche se oyó como a las 3 de la madrugada que estaban macheteando una banca. Su papá salió a ver qué era y no se veía nadie, pero sí quedó la banca marcada. Actualmente, Gwendolyn vive en una de las casas que fueron construidas para los doctores que atendían el sanatorio, un poco retirada del edificio principal, y allí asegura que se siente la presencia de algo. A veces se oyen pasos y cuando no hay nadie en la casa se escuchan voces charlando, pero cuando ellos entran a la casa se apagan las voces. Ella asegura que no son seres que molesten. Pareciera que los espíritus que rondan el viejo sanatorio no tienen miedo de contactar con los seres vivientes. Hace algunos años, un joven estudiante de periodismo que realizaba un trabajo en el lugar encontró a una monja caminando en el edificio principal y le hizo una entrevista, solo que olvidó el nombre, por lo que, al salir, le preguntó a la hija del administrador cómo se llamaba la monja. Ella, sorprendida, le dijo que ahí no había ninguna monja, pero el muchacho tenía hasta las fotografías y se las mostró para sacarla del error, con la sorpresa que al ver las imágenes en la cámara digital solo se veía la forma de una mujer vestida con un vestido azul, de monja, pero no se identificaba su rostro. El susto fue enorme para el muchacho, quien nunca volvió por el lugar. Según la historia, había una monja que no permitía llevarle agua a los enfermos en las noches. Cuando murió, su espíritu quedó vagando y por eso lleva el vaso con agua por las habitaciones. También cuentan las leyendas que algunos de los pacientes que murieron por la tuberculosis, abandonados por su familia, no descansaron y por eso se mantienen ahí reviviendo cada noche el sufrimiento, por lo cual se escuchan gemidos de dolor. Si les gustó el video, denle like y compártalo con sus amigos, eso me ayudaría mucho a crecer. También quiero agradecer la colaboración con el canal Relatos Sombríos. Les dejaré el link de su canal en la descripción. Vayan a visitarlo, realmente sube contenido muy aterrador y de gran calidad. No olvides seguirnos en Facebook y nos vemos en el próximo video.